tributaria a continuación y también sobre la polémica por el avalúo fiscal y las contribuciones en Chile, que ha girado en torno a cómo hoy día el Servicio de Impuesto Interno realmente determina el valor de las propiedades, es decir, cuál es su avalúo fiscal y cuánto tienen que pagar las personas, los dueños de esas casas, en contribuciones. Esta discusión se ha intensificado con las recientes revalorizaciones del Servicio de Impuesto Interno, además con las declaraciones del director del Servicio de Impuesto Interno a propósito de los que reclaman por el alza de las contribuciones. ¿Y qué es lo que está pasando directamente en algunas zonas urbanas versus las rurales y que ha derivado en un aumento importante en las contribuciones para muchas personas, muchas de las cuales son y pertenecen a la clase media? Estamos hoy día con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. De verdad, un gusto poder tenerlo hoy día de vuelta en el programa, don Gonzalo Polanco. Bienvenido a Más que Números. Hola, Gonzalo. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Quería partir preguntándote, Gonzalo, a propósito del criterio que utiliza el Servicio de Impuesto Interno para estos últimos reavalúos fiscales. ¿Cómo se evalúa justamente esta reevaluación de las propiedades? Yo te diría que ese es uno de los principales problemas porque la ley de impuesto territorial establece criterios muy generales que deben ser considerados por el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, tratándose del terreno, la ubicación, el acceso a ciertos servicios básicos como metro, comercio, etcétera, tratándose de la vivienda, la calidad constructiva, el metraje, pero más allá de eso, los contribuyentes en realidad no tenemos total claridad acerca de cómo todos esos factores se van colocando en la ecuación y se termina determinando cuál es el monto del avalúo. Entonces, lo que hemos señalado es que en realidad hoy por hoy pagar las contribuciones es un acto de fe que todos los contribuyentes hacemos pensando que el Servicio de Impuestos Internos determina correctamente cuál es el monto que nos corresponde pagar. Eso es súper importante, Gonzalo, porque ese acto de fe no te permite defenderte como contribuyente. O sea, si a mí me parece que me están cobrando mucho, ¿qué es lo que le puedo alegar al servicio? ¿Cómo puedo ir a decir, sabes qué, estás vulnerando, si es que no conozco la fórmula, cómo se aplica? Bueno, ese es uno de los grandes problemas porque... Gonzalo, está aquí en la pauta, ¿verdad? ¿Perdón? Gonzalo, no, Gonzalo, te estábamos escuchando. Sí, ese es uno de los problemas que existe debido a que las fórmulas, las vías para poder impugnar estos avalúos existen, pero la práctica se hace muy difícil para cualquier persona poder hacerlo porque, como tú señalas, no existe claridad acerca de qué factores se consideraron y cómo jugaron esos factores. Entonces, las personas pueden hacer una presentación administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos e inclusive dentro de cierto plazo pueden recurrir a los tribunales tributarios y aduaneros, pero masivamente eso no se hace por desconocimiento y fundamentalmente porque las personas no saben de qué reclamar si es que no se tiene claridad de cómo llegaron al monto del avalúo. ¿Cómo se hace en otras partes? ¿Por qué hacerlo tan difícil? En otras partes yo lo que he escuchado es que te cobran un 1,5% del valor de la propiedad y punto, o un número. Existen distintos esquemas, pero en muchos países lo que se tiende a declarar es el valor que tuvo la propiedad cuando la adquiriste, reajustado por la inflación. Es decir, si yo me compré la casa, por ejemplo, hace 10 años, yo actualizo solamente por IPC el valor, el precio que yo pagué y se establecen algunas adecuaciones, por ejemplo, cuando la casa es heredada o cuando se ha adquirido de otra forma, en procesos que son de autodeclaraciones. Este proceso que nosotros tenemos ha ido quedando desactualizado. Hay que recordar que la ley es de la década del 60, está construida pensando en un país totalmente distinto, en un país rural, en donde las personas que vivían en propiedades urbanas eran una especie de manifestación de riqueza y las personas que vivían en el campo tenían una situación más desmejorada. Pero eso todo ha ido cambiando y no se ha ido modificando la legislación correspondientemente. Gonzalo Polanco, estamos hoy día con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Quería preguntarte, ¿a quién perjudica esta alza en las contribuciones? Porque Javier Echeverry decía que esto era un reclamo del 20% más rico de la población. Pero
¿A quién afecta hoy día derechamente dentro del sector de la clase media o quizás solamente clase alta este aumento de las contribuciones, este reavalúo fiscal? El director de Impuestos Internos posteriormente reconoció que había habido un error en sus declaraciones porque en realidad no afecta necesariamente a la población más rica, sino que a aquellos que son propietarios de las casas que tienen mayor avalúo fiscal, que no necesariamente son las personas más ricas, porque este impuesto territorial mira probablemente tu situación pasada y no necesariamente la presente. El caso más paradigmático es qué es lo que pasa con los jubilados. Durante toda tu vida laboral pudiste tener cierto nivel de ingresos, eso te permitió comprar una buena vivienda, esa vivienda además ha subido de valor, pero tú te jubilaste y en consecuencia se te hace muy difícil pagar el impuesto. Efectivamente, cerca de el 77% de las propiedades en este momento en el país están exentas de impuestos. Entonces afecta a aquellas viviendas de mayor valor, pero que no necesariamente son las personas más ricas del país. Es que esto es parte entonces, Gonzalo, de la explicación, porque como este es un impuesto que se cobra sobre el stock y no sobre el flujo, puede haber gente que sea muy rica patrimonialmente hablando, pero que no reciba ingresos, como por ejemplo jubilados. Entonces, entiendo que incluso esto tiene como una interpretación constitucional. No sé si es que tú puedes abordar esa arista, pero de que entiendo que hasta la Constitución dice que solo se pueden cobrar impuestos a partir de los flujos, ¿o no? Claro, efectivamente, el impuesto territorial siempre ha generado una discusión de carácter constitucional, porque lo que señala la Constitución es que se pueden cobrar impuestos sobre las rentas. Y esto no es una renta, como tú dices, es un stock. Entonces, muchos han señalado que los impuestos patrimoniales en general podrían ser inconstitucionales. Ahora, ¿por qué en Chile no ha explotado esta discusión y no ha avanzado más? Porque cuando se dicta la Constitución en el año 1980, deja a salvo aquellas normas que ya existían. Y como esta es una norma de la década del 60, entonces siempre se ha entendido que está vigente y que no tiene vicios de constitucionalidad. Pero sí, efectivamente, es una discusión que yo creo que debería verse con un poco más de perspectiva. Ya, perfecto. Gonzalo Polanco, te quería preguntar respecto de el valor o el factor que en el fondo determina el potencial comercial de una propiedad para poder justamente valorizar la contribución o para poder hacer ese avalúo fiscal. ¿De qué manera o cómo se compensa, digamos, ese potencial inmobiliario versus el uso que uno le da a una propiedad o a un territorio? No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, pero lo que yo interpreto es que básicamente se tiene que tomar en consideración al momento de hacer el avalúo, el valor de la propiedad, y evidentemente el valor de una propiedad comercial es muy diferente del valor de una vivienda por el uso que tiene, y esos factores deberían ser considerados. Ahora, efectivamente, y nuevamente volvemos al problema, no está suficientemente claro cómo se considera. Por ejemplo, en el centro de Santiago, el director del Servicio de Impuestos Internos señaló que se le iba a restar este factor comercial que existe hace muchos años. Y muchos propietarios de locales comerciales en el centro de Santiago se vieron sorprendidos porque ni siquiera tenían idea de que se les aplicaba este factor de corrección que aumentaba sus contribuciones de bienes raíces. Entonces, nuevamente volvemos al tema de la gran opacidad que existe, porque este factor se le ha estado aplicando durante muchos años y ellos no lo sabían. Conversamos con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Quiero preguntarte, Gonzalo, sobre la justicia tributaria de las contribuciones. Y uno de los puntos que también genera muchas ronchas es que cuando una persona compra una propiedad, probablemente compra con 20% de capital propio y 80% de deuda. O sea, es dueño de un pedazo nomás. Sin embargo, tiene que pagar contribuciones por todo, está pagando contribuciones por algo que en realidad todavía no es ni siquiera de él, es solo un quinto de él. ¿Es justo eso desde el punto de vista tributario?
Bueno, ese es un gran tema que generan todos los impuestos de carácter patrimonial, porque junto con esa discusión se señala que se está pagando dos veces por un activo, porque el stock es la acumulación de los flujos que yo he tenido en el tiempo. Entonces, cuando yo tuve renta, tuve que pagar el impuesto a la renta, y ahora cuando con esa renta me pagué la casa, tengo que volver a pagar por esa casa. Entonces, también se genera un problema de injusticia. Hay otro problema de injusticia en el impuesto territorial y que dice relación a si es razonable que nosotros estemos obligando, especialmente a los adultos mayores, que han vivido durante muchos años en una casa, a vender ese activo porque no pueden financiar las contribuciones. Yo en este punto creo que claramente no es razonable y que una buena alternativa es reestudiar el incentivo adulto mayor que en este momento existe, que tiene varios requisitos y que muchas personas no cumplen, y yo creo que debería poder expandirse haciendo obviamente un estudio de cuál es el impacto fiscal que esto pudiese tener. Sí. Gonzalo, en opinión tuya, ¿el sistema de contribuciones que tenemos hoy día cumple con el principio de equidad tributaria? No, yo creo que hay varios temas que hacen que nuestro sistema en general tenga muchos problemas. Y esto existe a nivel de impuesto a la renta, existe problemas serios a nivel del IVA, pero concretamente en cuanto a las contribuciones, estas contribuciones, reitero, están mirando más a la situación del pasado de que lo que ocurre actualmente. Además, es una norma muy antigua. Por ejemplo, ¿de qué manera el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista legal notifica la modificación de las contribuciones mediante la publicación de los avalúos en la municipalidad? Claro, eso en la década del 60 parecía ser muy razonable, pero hoy por hoy, por ejemplo, acá en Santiago, ¿quién va a las municipalidades a ver el avalúo de los bienes raíces? Entonces, las contribuciones de bienes raíces, el impuesto territorial, quizás es el impuesto más paradigmático que nos muestra la necesidad de hacer una actualización global de nuestra legislación tributaria. ¿Tiene viabilidad eliminar esto, Gonzalo? ¿Cuánto representa el presupuesto de la nación? Es Lo que se propuesta recauda. de un candidato eliminar las Claro. contribuciones. Sí, existen propuestas y para analizar dichas propuestas hay que considerar que las contribuciones de bienes raíces implican bastante plata. El Servicio de Impuestos Internos hace algunos días atrás en su cuenta pública indicó que el año 2024 se recaudaban 2,5 billones de pesos y fracción por concepto de contribuciones de bienes raíces. Entonces, cuando se plantea que se van a eliminar, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿cómo logramos recaudar esa cantidad de dinero que no vamos a tener, especialmente cuando van a financiar organismos que tienen muchas funciones que son muy sensibles para las personas, como son las municipalidades? Otra cosa distinta, creo yo, es replantearse algunos beneficios que podrían hacerse extensivos a mayor cantidad de población. Pero yo no le veo viabilidad para eliminar las contribuciones de bienes raíces sin un plan concreto que señale cómo vamos a compensar ese menor ingreso. Claro. Porque tiene un impacto para el financiamiento municipal, sin duda. Sí. Evidente. Bien, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Más que Números. Gracias, Gonzalo. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que estemos bien. Tema muy relevante. Hasta pronto, gracias. Nos vemos.